contador el resto. Esto significa, ya sabéis que el tanto por ciento nos devuelve el resto de hacer esta división de n entre contador. Si el resto de ese número n entre el contador es igual a 0, entonces, ¿qué tenemos que devolver? False. Es decir, este número no sería un número primo. Le estamos diciendo que al dividir el valor n, que es el que me interesa saber si es primo o no, entre ese contador que va a ir desde 2 hasta n-1, si la división, su resto, da 0, vamos a devolver un false. Es decir, esta función me va a devolver false si no es un número primo. Si es un número primo, me va a devolver true. Eso es lo que hace la función realmente. Bien, pues así de simple. Ahora, después del if, ponemos que contador es contador más 1. Es decir, sumamos un valor a contador. Es decir, la siguiente vuelta va a ser contador, va a valer 3, la siguiente vuelta va a valer 4 y así hasta que lleguemos al valor de n-1 para ir calculando y haciendo esta cuenta en cada vuelta y ver si su resto nos sale 0. Si sale 0, rompe el bucle y devuelve el valor false. Entonces, si este bucle está dando vueltas hasta el final y no consigue que ninguno de los restos sea 0, va a significar que ese número es primo. Por tanto, devolvemos un true. ¿Entendemos? Así de fácil la función es primo. Le pasamos un número, va a ir contando desde 2 hasta n-1, va a intentar dividirlo y el resto que dé 0. Si en cada una de esas vueltas que va aumentando el contador de 1 en 1 y va a ir dividiendo el número, por ejemplo, 11 entre 2, 11 entre 3, 11 entre 4, cada vuelta, si no se consigue que sea igual a 0, salimos de este bucle, no se ha roto este bucle y por tanto va a significar que es un número primo, por tanto devolvemos true. Así de simple. Vamos a probar a ver si funciona este script. Por ejemplo, vamos a poner el valor x. Evidentemente en este script no vamos a utilizar, a controlar que los datos que le introduzcamos por teclado sean correctos, porque se alargaría muchísimo. Aquí lo que nos interesa es resolver un problema determinado. Por tanto, voy a suponer que el usuario, en este caso voy a ser yo, va a introducir un número entero correcto. Entonces ponemos la función input para introducir un dato y vamos a poner, por ejemplo, introduzca el valor inicial. Y ya vamos a aprovecharlo para cuando terminemos el programa. Ahora mismo solamente vamos a probar que la función es primo funciona. Vale, una vez que tenemos el valor x, pues simplemente vamos a poner aquí un if, ¿vale? Le ponemos si es primo el valor x. Fijaros qué sencillo, que he visto que muchos de vosotros utilizáis cuando hacéis un if, hacéis comparaciones, etcétera, utilizáis esto, ponéis si es primo es igual a true, entonces lo que sea. Esto no es que esté mal, pero es ineficiente, es mucho más eficiente simplemente poner si es primo. Por eso me gusta poner el nombre de las funciones que se entienda cuando devuelve un true o un false, pues entonces si es primo, ya la función, esta función me va a devolver si un true o un false. Entonces el if simplemente va a tener aquí un true o un false. La función va a llamar aquí con el valor que contenga x y me va a devolver un true o un false. Entonces, si es primo, pues simplemente tenemos que imprimir que es un número primo. ¿Vale? En otro caso, pues no es primo, ¿cierto? No es primo. Bueno, así mismo, que tengamos alguna pequeña falta de ortografía, eso no vamos a tener nada. Simplemente vamos a comprobar que esta pequeña función, la de que es primo, funciona. Vamos a ejecutar el programa.
y nos pedirá lo primero que le introduzcamos un valor. Bueno, el valor inicial, vamos a ponerle por ejemplo el número 11, que es un número primo. Es un número primo. Funciona. Vamos a probarlo con un número que no sea primo. Por ejemplo, el 12, que es divisible entre 2. No es primo. Bueno, realmente esto es una falta de ortografía que hay aquí, ¿vale? He puesto EO es primo. No es primo, ¿vale? Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a poner, por ejemplo, el valor 24, que tampoco es primo, evidentemente. No es primo. Otro número primo, el 13, por ejemplo. ¿Funciona? Sí. Vamos a probar los valores que son quizás más complicados, como por ejemplo el valor 1. Vamos a poner el valor 1. Es un número primo. Y es cierto, 1 es un valor primo. He comprimido la función todo lo posible. Como veis, están controlados cualquier tipo de valor. El 1, el 2, el 3, todos los valores que queráis. No hay ningún problema. Funciona perfectamente. Porque, ¿qué pasa con el valor 1? Este valor tan especial. Contador aquí vale 2. Entonces, en esta condición de aquí dice, si contador es menor que n, que en este caso no es así, no se cumple, porque cuando le introducimos el valor 1, directamente va a devolver que es un número primo. ¿Qué pasa con el número 2? ¿El número 2 es primo? Sí, por supuesto, porque solo se puede dividir entre 1 y entre 2, no se puede dividir por nadie más, porque no tiene ningún número entre medio. Por tanto, también funcionaría. Si yo introdujera aquí el valor 2, también me va a devolver que 2 es un número primo. Y entonces, al pasar por este bucle while, pasaría exactamente lo mismo. 2, que es lo que vale el contador, ¿es menor que 2? No. Por tanto, salto directamente el bucle while, ni siquiera paso por aquí y devuelvo un true. Entonces, como puedes comprobar, la función es primo, funciona perfectamente. Bien, pues ahora que ya hemos dividido nuestro problema, que es un poquito más grande, en un problema más pequeño, que lo primero es calcular el número primo, ahora vamos a hacer otra función que lo que haga sea sumar todos aquellos números que no sean primos dado un rango. Muy sencillo. Vamos a quitar esto de aquí que ya no nos sirve. Vamos a dejar el valor de x que sí nos va a servir para después. Y vamos a definir una nueva función que se llama, por ejemplo, sumar los no primos. Y le vamos a pasar dos valores, el valor x y el valor y. Ponemos contador. Bueno, ya sabéis que como esto está dentro de una función, este contador no tiene nada que ver con este contador de aquí. Cada uno está dentro de su función y hasta que no llame a esa función, pues no se va a utilizar. Ponemos contador, lo igualamos a 0. Este x y este y va a representar el rango. ¿Vale? Yo voy a introducir dos valores, por ejemplo, el 7 y el 23, y me va a calcular esta función cuáles son los números que no son primos entre el 7 y el 23, inclusive el 7 y el 23. Por tanto, vamos a utilizar ahora un bucle while mientras decimos x sea menor o igual que y. Y fijaros en que yo reutilizo las variables, que esta es otra cosa que veo que mucha gente comete ese error de utilizar demasiadas variables. Por ejemplo, la variable x que recibimos aquí, he visto que hay gente que luego la reutiliza, se la asigna a otra variable para sumarla. Si la puedo reutilizar, esta variable aquí no vale de nada. Yo cuando le pase estos dos valores de aquí, le pase, como he dicho antes, el 7 y el 23, por ejemplo, esta variable x la voy a reutilizar. Si no la necesito para hacer ningún cálculo, puedo reutilizarla dentro del programa y me ahorro tener otra variable más. Bien, perfecto. Entonces, dentro del bucle while le voy a decir, mientras el valor de x sea menor que y, porque tengo que ir calculando todos los no primos desde el valor inicial x hasta el valor final y. Entonces, mientras x sea menor que y, voy a ir dando vueltas en este bucle y comprobando si es un número primo o si no lo es. Y posteriormente, si no lo es, que se sume en mi contador, que vaya sumando un número no es primo, otro número no es primo y así sucesivamente. ¿Vale?
Bien, ahora ponemos un if. Decimos, ojo, si no es primo, por eso yo siempre utilizo este tipo de nomenclatura, porque me resulta muy fácil leer el programa. Si no es primo el valor de x, ¿vale? Si no es primo, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente sumar a contador, sumarle 1. Al principio el contador vale 0, me ha calculado si el valor de x dice que no es un número primo, tengo que sumar porque a mí me interesan los valores, según pedía el problema, que no fueran primos. Bien, y ahora, después de este if, tenemos que ir aumentando el valor de x, ¿no? Porque tenemos que llegar hasta ahí. Por tanto, x más 1. Con esto aumentamos el valor de x. Y por último, fuera del bucle while, devolvemos, siempre pongo el return al revés, devolvemos el valor de contador. Fijaros qué cosita más sencilla. Esto es lo que nos va a calcular utilizando esta función que la llama esta función, llama esta función, pero simplemente con este pequeño código, no como algunos que he visto ahí un poco estrambótico, utilizando demasiadas variables, vamos a calcular cuántos números no primos hay en un rango dado. Fijaros, cuando yo le paso a la función estos dos valores, un valor inicial y un valor final, lo que va a hacer primero es inicializar una variable contador que va a ser la que va a ir almacenando cuántos números no primos hay. Al principio, evidentemente, hay 0. Y dice aquí, mientras el valor de x sea menor o igual que y, es decir, en ese rango, voy a ir calculando si no es primo x. Al principio vamos a hacer un supuesto, que esto valga 1 y esto valga 3. Voy a calcular los no primos en ese rango. Al principio dice x es menor o igual que y, sí. 1 menor o igual que y, sí. Entonces calculo si no es primo 1, que sería el primer valor, súmale un número. Pero como 1 es primo, esta condición no se cumple, por tanto no entra aquí. Simplemente suma el valor de x. Ahora x vale 2. Si no es primo 2, que no es primo, pues salto, no cuento nada. Entonces al final, en ese rango entre 1 y 3, no habría ningún número primo. ¿Lo veis? Pero bueno, vamos a verlo a ver si funciona. Vamos a introducir ahora un valor i, una variable i, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, vamos a copiar este código, lo vamos a poner aquí. Vamos a pedir el rango de valor. En vez del valor inicial, el valor final de ese rango. Me gusta pedir los valores por teclado porque así podemos ir probando el programa. Incluso podemos hacer un bucle while aquí dentro que salga cuando yo introduzca, por ejemplo, el número 0 o cualquier cosa, por si quiero hacer pruebas con el programa y no tengo que estar ejecutando todo el rato. Y ya por último, simplemente imprimimos la función sumar no primos de el valor x y el valor y. Fijaros qué sencillo. Esto es lo que llama a la función. Aquí se piden los datos de x y de y. Estamos pidiendo dos datos. Lo convierto en número entero para poder operar con él. Y posteriormente llamo a la función sumar no primos con los valores que le he introducido por teclado x y. Va a la función sumar no primos y calcula cuántos números no primos hay en ese rango. Y para ello, evidentemente, utiliza la función exprimo, que es la que se encuentra aquí arriba. Muy sencillito. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Valor inicial. Bueno, vamos a empezar con el valor, por ejemplo, 1 para que sea sencillo. Y el valor final hasta el 7. Vamos a ver cuántos números entre 1 y 7 no son primos. Me dice que 2. Bueno, esto lo podemos poner aquí un poquito mejor, ¿no? Podemos hacer aquí, poner aquí el valor, la cantidad de números no primos en el rango dado es de, y así, pues quizás que se vea un poquito mejor, ¿no? Vamos a volver a ponerlo el 1 y el 11, por ejemplo. Me dice la cantidad de números primos en ese rango es de 5, y es cierto. Calculadlo vosotros mismos que sí que funciona.
Vamos a hacerlo con otro rango más pequeño, por ejemplo. El 1 y el 3. Ya os digo, me dice que hay 0, y es cierto. ¿Cuántos números no primos hay entre 1 y 3? 0, porque el 1 es primo, el 2 y el 3 son primos. Por tanto, el programa funciona perfectamente. Bueno, pues espero que el ejercicio haya sido fácil. Como veis, he comprimido todo lo que he podido. He intentado hacer lo más eficiente posible cada uno de esos métodos para calcular lo que pide el programa utilizando el bucle while. También se podría haber utilizado un bucle for, pero en este caso, como se pedía así, espero que lo hayáis entendido perfectamente. Y si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo a través de la página de Facebook, que siempre estoy en el grupo de Python, atento a todo lo que ponéis, o aquí en el canal de YouTube. Venga, un saludo a todos y espero veros en la siguiente clase.